class number 9. Today is class number 9 on which we are going to learn two words. Today we're going to focus our class in two different words. These words are very useful, are very commonly used. Everybody uses them in English. And these words are something that it's known as modal verbs. There are a lot of modal verbs, but today we're going to be talking about two modal verbs that are very, very related. El día de hoy vamos a hablar de dos verbos que están muy relacionados, dos verbos modales que a pesar de que son solo dos palabritas, dos verbos, pues tienen sus características diferentes. Como saben, los verbos modales son verbos en los cuales las reglas generales del inglés no aplican, o las reglas generales de los verbos más bien. Y el día de hoy vamos a aprender dos de estos verbos modales. Poco a poco vamos a ir dedicándole más clases a más verbos modales. Pero el día de hoy vamos a ir con los más comunes, que son el verbo can y el verbo could. Vamos a explicar cada uno junto con su significado para después hacer una pequeña explicación de sus usos de cada una de estas palabras. Recordemos que pues, estamos en el primer nivel, todavía estamos aprendiendo cosas bastante básicas. Y vamos a ver, por supuesto, muchos ejemplos de lo mismo. Nada más por si, como pequeño recordatorio que siempre les hago, recordemos que los primeros 20 a 30 minutos de la clase son esta práctica de conversación así en vivo, en las que yo voy a estar atacándoles con preguntas una tras otra, 100% en inglés, esperando ponernos en esta situación incómoda de ¿por qué me está hablando en inglés y no sé inglés? No sé qué decir. Vaya, esta situación incómoda de no saber qué decir y decir palabras como podamos. Es una parte indispensable en el aprendizaje de inglés por el que tenemos que pasar un montón de veces para lograr eventualmente dominar el inglés. Todas las personas que hablen inglés como segunda lengua pasaron por esto muchísimas veces, porque como les digo, es una parte esencial del aprendizaje del inglés. La parte muy importante, pero la menos importante de las tres partes de la clase, es la parte que sigue básicamente, es la parte en la que yo estoy explicando todo el tema del día. Y la parte más importante, se debate entre esta primera media hora de conversación y la última hora de conversación guiada. Ahora vamos con esta media hora en la que yo voy a estar explicando el uso de can y could y vamos a pasar a practicarlo después de eso. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que puedan ver mi Blackboard y les voy a explicar cuándo utilizar cada una de estas palabras. All right, just give me one second. Los modal verbs o verbos modales en inglés son una palabra que no tenemos que necesariamente memorizar. Voy a darle entrada a alguien más, Kelly. Ok. Son realmente algo que no tenemos que memorizar. Recuerden que siempre les digo, si queremos aprender qué es algo en inglés, lo mejor es practicarlo en lugar de tratar de memorizar la teoría del mismo. Am, entonces, les voy a explicar a grandes rasgos qué es un verbo modal. Voy a explicar los usos de cada uno de estos verbos modales. No les recomiendo tomar notas, como siempre les digo, se les comparte un resumen de la clase al final para que nada más prestemos atención a lo que estamos diciendo durante la clase y que el momento en el que realmente aprendamos esto sea durante la práctica de conversación del final. Les comentaba que hay muchos verbos modales. Probablemente han escuchado de could, should, would y un montón más. El día de hoy nos vamos a concentrar en could y en su presente can. Estos dos verbos, a pesar de que están relacionados porque en definición could es el pasado de can, son muy, muy diferentes. Pero antes de pasar directamente a ellos, ¿qué es un verbo modal? Un verbo modal o un modal verb, son verbos auxiliares que expresan la capacidad, posibilidad, necesidad u otras actitudes hacia la acción del verbo. Recordemos que hemos estado repasando hasta el cansancio las partes de una oración, entre ellas la acción que es realizada por el sujeto de la oración. Y
Con los verbos modales podemos expresar y ser un poquito más específicos sobre, una vez más, la capacidad, posibilidad, necesidad y otras actitudes del verbo principal de la oración. Can y could, les digo que por definición, can es presente y could es pasado, pero aún así se utilizan para situaciones muy diferentes. De hecho, muchos lingüistas han dejado de interpretarlas como palabras relacionadas por sus tiempos, como pasado de uno, o presente del mismo verbo, sino como palabras completamente individuales. Pero no podemos ignorar el hecho de que could es el pasado de can, aunque se utilicen en diferentes situaciones en cualquier tiempo gramatical. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues vamos a empezar con cada uno. Todos hemos escuchado un poquito sobre el verbo can, los que hemos tomado clases de inglés anteriormente, sabemos que el verbo can puede traducirse al español como poder, poder de capacidad, pero en realidad es que puede traducirse de muchas formas diferentes. Así que vamos a analizar todas y cada una de ellas, empezando con los usos que se le puede dar a cada verbo. Can se puede utilizar para hablar, por ejemplo, de habilidad. Les comentaba ya en una clase que en español utilizamos en este caso el verbo saber. Ya ven cómo no siempre una palabra se puede interpretar como una sola palabra y ya en inglés. Bueno, esto ocurre con todas las palabras. Ninguna palabra del inglés tiene una definición exacta o una traducción exacta al español, pues en distintos contextos puede que utilizamos otras palabras en su traducción directamente de las que ni siquiera tenemos idea. Bueno, en español utilizamos el verbo saber no solamente para estar enterados de algo, sino para tener habilidades. Les había comentado en una clase que en español decimos cosas como yo sé manejar, ¿no? O conducir, su sinónimo. El verbo sé aquí es la conjugación a la primera persona del verbo saber. O en segunda persona, no sabes manejar, ella sabe manejar, etc. Entonces utilizamos el verbo saber para cuando alguien tiene la habilidad de hacer algo. Por ejemplo, nosotros no sabemos jugar ajedrez. Ellos no saben andar en bicicleta. Ella no sabe, no sé, bailar, ¿no? Entonces, para las habilidades que se pueden adquirir, utilizamos el verbo saber. Y tiene sentido, en español hacemos como haber adquirido ese conocimiento necesario para desempeñar dicha actividad. Sin embargo, los idiomas son diferentes y en inglés utilizamos el verbo can en estos casos. Cuando alguien tiene la habilidad de hacer algo en el presente, es decir, es capaz de realizar una acción específica, utilizamos can. Como por ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos. She can drive. Ella sabe, o literalmente traducido, puede, que podrían traducirse de ambas formas en diferentes contextos, conducir un auto. She can drive a car. Ella sabe conducir un auto. Vamos a utilizar algo que sea más impresionante. She can drive a truck. Esta es una palabra para que se utiliza. Truck se utiliza para vehículos también de carga pesada, como un tráiler le decimos en español. También se puede utilizar truck para eso. O trailer, la misma palabra que en español. Entonces, ella sabe manejar camiones. Ella sabe manejar trailers. She can drive trucks. Right? Entonces, vamos a utilizar can aquí para demostrar habilidad. Un ejemplo más, por ejemplo, he can sew, you know what, sew his clothes. El verbo sew, right here, puede traducirse al español como coser, pero no del coser de cocinar que utilizamos en español, sino el coser de utilizar hilo y aguja para reparar o crear prendas de vestir o cualquier artículo de tela. En este caso dice, él sabe coser su ropa. He can sew his clothes. ¿Ok? Entonces, este es uno de los usos principales de can. Pasa lo mismo
si vamos a hacer una pregunta. Ya también somos expertos en frases, formulando frases como estas en presente simple, como les mencionaba en las clases anteriores. Si no las han visto, les recomiendo 100% verlas. Tenemos a quien realiza la acción de la oración y nuestro verbo principal, en este caso, va a ser can. Y lo tenemos conectado con otro verbo, es la única diferencia entre los otros verbos aquí, porque estos verbos son transitivos, como les mencionaba en una clase, que requieren de otro verbo para funcionar, porque can es un verbo auxiliar. A pesar de que puede ser el verbo principal de la oración, es un verbo que nos indica la intensidad o capacidad de realizar el verbo principal de la oración, que va a ser otro verbo dentro de la oración. Entonces, la única diferencia que tenemos entre esta frase y las que hemos aprendido anteriormente es que tenemos dos verbos juntos. Uno, que es nuestro verbo auxiliar can, indicándonos la capacidad de realizar el verbo secundario de la oración. O, puede interpretarse como el verbo principal de la oración. Cosas irrelevantes. Pero otro verbo dentro de la oración, que ahora tenemos un poco más de detalles al respecto con el verbo can. Recordemos que el verbo can es nuestro verbo auxiliar, lo cual quiere decir que sobre él recaen las modificaciones que se les hace a una oración. ¿Qué modificaciones son estas? Como les había comentado ya en varias ocasiones, hacer una frase negativa o hacer una frase interrogativa. La forma de hacer esto en inglés pues varía mucho en cómo lo hacemos en español. Para hacer una frase negativa agregamos una palabra a nuestro verbo principal, perdón, a nuestro verbo auxiliar. Como tenemos un verbo auxiliar aquí, este verbo auxiliar, como les digo, absorbe todas las modificaciones de la frase y ya no necesitamos otros verbos auxiliares como do o como be. Una vez más, si quieren saber bien de lo que estoy hablando, veamos las clases anteriores sobre el presente simple. Esto quiere decir que para ser negativa, a la palabra a la que le vamos a agregar not va a ser a can. O sea que el negativo de can, tener la habilidad, o sea, no tener la habilidad, o no poder, o no saber, como diríamos en español en este caso, es cannot, lo cual puede ser también contraído a cannot. Mucha gente dice todo junto como una sola palabra, cannot. O bien también puede ser modificado a simplemente can, que muchísimos autores hace ya algunos años lo consideraban como una palabra informal. Sin embargo, recordemos que los idiomas se van modificando y volviéndose, más bien aceptándose los cambios que se le hacen a los idiomas y se agregan al diccionario y se vuelven cada vez más formales. Así que can't ya es muchísimo más común que antes y es 90% más común que cannot y que cannot y cannot, que se pronuncian exactamente igual. Ahora, can se va a utilizar en el 90% de los casos porque cannot va a ser utilizado en inglés escrito y hablado en situaciones de extrema formalidad o en situaciones en las que queremos dar énfasis en algo. Pero en un momento explicaremos eso con algunos ejemplos. Es decir, que si quisiéramos decir ejemplos contrarios de esto, como por ejemplo, él no sabe manejar o él no sabe conducir, o vamos a utilizar un pronombre diferente, mi primo no sabe conducir, es decir, no tiene la habilidad, no ha aprendido a conducir, diríamos, sujeto a la oración, my cousin cannot o can't drive. Así que nosotros podríamos interpretar esta frase como mi primo no puede manejar o no puede conducir. Sin embargo, en inglés es más común interpretarlo como no sabe, no ha aprendido a hacerlo. Can't, que es lo que nos indica implícitamente el verbo can. Vamos a poner otro pequeño ejemplo de lo mismo. Si quisiéramos decir algo como, interpretarlo como no pueden bailar, pero como siempre les digo, depende del contexto. La frase por sí sola se puede interpretar de muchas maneras, pero nada en el inglés ni en ningún idioma se puede interpretar a otro idioma sin estar enterados del contexto. Porque en un contexto esta frase puede significar o traducirse como no puede bailar, ellos no pueden bailar, se podría interpretar como ellos no pueden bailar de no tienen permiso de bailar,
O se podría interpretar como ellos no saben bailar, que es el caso que estamos explicando ahora mismo. They can't dance. No saben bailar. They can't dance. No saben bailar. Entonces, otro ejemplo para los que siempre me preguntan, teacher, ¿cómo se dice esto en inglés? Ahí en el grupo de WhatsApp, y que mi respuesta siempre es, pues depende del contexto. Este es un ejemplo, porque como les digo, esta frase por sí sola se puede traducir de un montón de formas diferentes que significan un montón de cosas diferentes. Les comentaba que nuestro verbo auxiliar es sobre quien recaen las modificaciones de una frase. Ya vimos cómo se modifica para hacerla negativa. Ahora, tomando en cuenta lo que les había explicado sobre los auxiliares do y los auxiliares be, y qué se les hace para convertir nuestras oraciones en preguntas, ¿qué creen que se hace en esta frase para convertirla en una pregunta? Leiber, ¿tú qué crees que se hace? You need to translate the auxiliary verbs to the beginning. Leiber, can you hear me? Can they dance? Marcos, Can you hear me? can you hear me? Can you hear me? ¿No me escucho? Sí, te escuchas. Un verbo auxiliar y lo queremos convertir en una pregunta, vaya, cuando tenemos una frase y la queremos hacer una pregunta, bueno, pues nuestro verbo auxiliar se va a ir al principio, así como nos pasaba con do y con be, y en este caso nuestro verbo auxiliar es can. Así que si queremos preguntar si alguien tiene la habilidad de hacer algo, pues empezamos nuestra frase con can. Recordemos que no existe el signo de interrogación de apertura en inglés, pequeño recordatorio de la clase anterior, cómo hacer preguntas en inglés. Y vamos a pasar directamente a nuestra frase en presente simple, o vaya, en la estructura parecida al presente simple afirmativo, después de haber utilizado nuestro verbo auxiliar al principio de la oración. Por ejemplo, can she, vamos a preguntarle a ti mismo, can you drive? ¿Qué otras habilidades podríamos expresar? Vamos a preguntar algo como, oye, ¿ella sabe jugar ajedrez? Can she play chess? Can she play chess? ¿Ella sabe jugar ajedrez? Can she play chess? No sé, ustedes saben, no sé, es muy común presumir cuando los niños ya saben hacer algo. Por ejemplo, mi hija de 3 años ya sabe contar hasta el 10, ¿no? Podemos decir, my 3-year-old daughter can count to 10. Pero si quisiéramos preguntarlo, pues sería algo así como can, seguido de nuestro sujeto de la oración, que en este caso sería tu hija de 3 años. Can your 3-year-old daughter. Como pueden ver, nuestro sujeto puede ser una frase muy larga. Can your 3-year-old daughter, que es exactamente la misma estructura que en esta oración, tenemos nuestra palabra can, nuestro sujeto, y nuestro complemento de la oración, palabra can, nuestro sujeto, y el complemento de la oración pues va a ser contar. Count. Y nuestro signo de interrogación de cierre, que sí existe en el inglés. Can your 3-year-old daughter count? ¿Tu hija de 3 años sabe contar? Un último ejemplo. Can they, I don't know, can they dance? ¿Ellos saben bailar? Can they dance? Entonces recordemos que vamos a utilizar siempre al principio de la oración nuestro verbo auxiliar, que en este caso es el verbo can, que nos indica habilidad, capacidad de realizar una acción basado en si sabemos hacerlo o no, si hemos aprendido a hacerlo o no. Vamos a explorar otro uso de la palabra. En este siguiente uso de la palabra can, no nos vamos a demorar tanto en explicar, pues porque ya explicamos cómo hacerlo negativo y cómo hacerlo interrogativo después de ver unos ejemplos afirmativos. Así que ahora vamos a ver todos los ejemplos de las formas de una oración sin explicar cómo hacerlo cada uno, pues porque ya lo vimos arriba y nos vamos a concentrar en el uso de la palabra can.
Otro uso de la palabra can es para possibilities o para posibilidades. ¿Qué quiere decir? Que, como su nombre lo dice, nos indica la posibilidad de que algo ocurra en el presente, de que algo se haga realidad eventualmente. Y en español también lo utilizamos de esta forma, también utilizamos de esta forma el verbo poder. Así que tal vez este es un poquito más fácil de interpretar para nosotros los hispanohablantes, porque también decimos cosas como puede llover más tarde. Puede llover. Aquí no estamos diciendo que tiene la habilidad de llover, no estamos diciendo que tiene la capacidad de llover, sino que estamos diciendo es posible que llueva, puede llover. Y esto puede aplicar para cualquier cosa. No nada más puede llover, que vaya, la traducción sería it, el sujeto de la oración, que en este caso pues es el clima, el día, sabemos. Nuestro verbo auxiliar, can, nuestro verbo modal, nuestro verbo principal de la oración, y nuestro complemento, later. It can rain later. Puede llover más tarde, que si quisiéramos decirlo de otra forma en inglés, podríamos decir, es posible que llueva más tarde. Entonces, cuando poder puede sustituirse por es posible, o es una posibilidad, o existe la posibilidad, pues también vamos a hacer uso de can en inglés. Vamos a ver otro ejemplo de ello. They can come to the party. Nuestro sujeto son ellos, verbo auxiliar can, verbo principal, come, complemento, to the party. Que se traduciría como pueden venir a la fiesta. Imaginémonos que estamos en una fiesta, en el contexto de una fiesta, y le decimos a alguien, oye, tus amigos van a venir porque me caen mal. Y él puede contestar algo como, pues pueden venir, no sé si van a venir, pero pueden venir, sí los invité. They can come to the party. Pueden venir a la fiesta, es decir, es posible que vengan, existe la posibilidad de que vengan. They can come. Come, como verbo principal, se puede traducir como venir. Pueden venir, they can come to the party. Y vaya, nada más como pequeño recordatorio de lo que podamos aprender, de lo que acabamos de aprender, pues vamos a ver cómo se diría de forma negativa y interrogativa cada uno de estas frases. Por ejemplo, si quisiéramos decir, no puede llover, ni siquiera hay nubes. Ya ven, el contexto nos puede decir de qué estamos hablando. No puede llover, estaría muy raro, no existe la posibilidad, pues decimos it can't rain, no puede llover. Obviamente diciéndolo como si no existiera la posibilidad de que ocurriera, porque esta frase se puede interpretar de muchas formas. O si lo quisiéramos preguntar, ¿puede llover más tarde? Can it rain later? ¿Puede llover más tarde? Can it rain later? O con esta nueva frase, si decimos algo como, no pueden venir, pero como una posibilidad, en el contexto de no pueden venir o no es posible que vengan, diríamos algo como, they can't come. O si lo quisiéramos preguntar, ¿pueden venir? ¿Es posible que vengan? ¿Existe la posibilidad de que vengan? Can they come? Can they come? Can they come? ¿Pueden venir? Can they come? All right, one last example of this meaning, un último ejemplo de este significado de la palabra can, que es la posibilidad de que algo ocurra. No sé, vamos a la tienda a las 11 de la noche y decimos, vamos pues a ver si está abierta, ¿no? Y decimos algo como, pues sí, pero puede estar cerrada. Vamos a decir, it can be closed. It can be closed. O lo negativo, no puede estar cerrada. Es decir, algo como, no existe la posibilidad de que esté cerrada porque esa tienda es 24 horas. It can't be closed. It can be closed. O bien, si quisiéramos preguntar, oye, ¿puede que esté cerrada? ¿Existe la posibilidad de que esté cerrada? ¿O puede estar cerrada? Pues decimos cat. No cat.
Can it be closed? Can it be closed? ¿Puede estar cerrada? Can it be closed? All right. I don't know why am I not able to hear you. That is so weird. But what can we do, right? Leiber, can you try to speak one more time? Sure. Can you hear me? Are you speaking? Oh my God, yes, I see you speaking, but I cannot hear you. Well, never mind, don't worry. All right. Cuando vayamos a pasar a la práctica de conversación en unos minutitos, lo que vamos a hacer pues es reiniciar la reunión otra vez y luego ya vamos con la práctica de conversación. Bueno, rápido para tener más tiempo de conversación. Este es otro uso del verbo can. This is one of many uses. Y tiene tiene una forma más, que yo creo que es tiene varias formas y varias variaciones de las formas de las que hemos hablado, pero son tres principales y todas las demás están relacionadas con las tres formas principales de las dos de las que hemos hablado y de la última que vamos a hablar, que es para pedir permiso o para solicitar algo. Otra variación que existe existe la posibilidad de que algo ocurra con el verbo can es que también es utilizado, muchos profesores de inglés dan una clase adicional sobre esto, también la vamos a dar, pero vale la pena mencionarlo en este momento, que a veces no es 100% claro el uso que le estamos dando a can, por lo menos en inglés. Y en este caso en específico también utilizamos can o el verbo poder en español para una variación de que exista la posibilidad, pero lo utilizamos de esta misma forma con un sentido especulativo, se le podría decir, cuando hacemos suposiciones sobre algo que no creemos posible o que creemos posible, no necesariamente estamos hablando de posibilidad real, sino estamos hablando de lo creíble o lo no creíble que es. Por ejemplo, en español también decimos, no pueden venir, así como no es posible que vengan, pero no como si supiéramos que no es posible. Tal vez sí es posible, pero no lo queremos, deseamos que algo ocurra o que no ocurra. Y en ese caso, manifestamos con nuestra boca que eso no puede o puede pasar. Por ejemplo, en la frase simple, no puede ser. Vemos algo que nos parece increíble y decimos, no puede ser. Extrañamente, esta frase sí se traduce exactamente igual al inglés. It can be. Y la utilizamos exactamente igual. Y se fijan, tiene la estructura regular de cualquier oración en presente simple. Nuestro sujeto de la oración, quien realiza la acción, nuestro verbo principal, que en este caso es el verbo modal, nuestro verbo auxiliar, que es nuestro verbo modal, y el verbo principal de la oración, que es en este caso el verbo ser. It can be. Puede que sí sea, pero no lo creemos o no queremos que sea, y por eso decimos no puede ser. Por ejemplo, cuando, no sé, queremos mucho a alguien y alguien se enferma y le decimos, no te puedes enfermar. Bueno, pues en este caso también pues es posible que sí pueda, pero como no queremos o no lo queremos aceptar, pues decimos you can't get sick, igual en inglés que en español, lo utilizamos para las mismas situaciones. Puedes hacerlo. Literalmente le estamos diciendo a alguien que tiene la habilidad de hacer algo y pues le decimos you can do it. You can do it. Puedes hacerlo. You can do it. Right? O lo contrario, no puedes hacerlo. You can't do it. No puedes hacerlo. You can't do it. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de pasar al último uso de can para hablar de la diferencia en pronunciación de can y can, que muchísimos maestros, a veces risa y a veces coraje, que se difunda información falsa sobre el inglés. Muchos profesores llegan a hablar de diferencias muy diferentes entre la pronunciación de ambas palabras.
La verdad es que sí, si hablamos de forma lenta, los gringos van a pronunciar dichas palabras de forma un tanto diferente. No se confundan ni le crean a esos maestros que dicen, no, este se pronuncia Ken y el otro can. La verdad es que son sonidos completamente diferentes que ni siquiera existen en español como para representarlos con palabras en español. Saben que en este curso nos concentramos mucho en la pronunciación. Entonces, las vocales A o en español la vocal A, en ambas palabras hace un sonido un poco diferente. Sí, en la palabra can, afirmativa, hace un sonido más parecido a la A en español, pero sabemos que nuestras vocales no se pronuncian para nada similar a las vocales en inglés. Entonces es más parecido a que a A, E. Si se fijan, son sonidos completamente diferentes que para nuestro oído acostumbrado al español y a nuestras limitadas vocales pueden parecer similares, pero con práctica vamos a aprender a diferenciar completamente estos sonidos. Y sí, el sonido de la versión negativa del verbo auxiliar y modal can suena diferente. Aquí suena casi como ea, como una combinación, un diptongo entre el sonido E y el sonido A del español, que no es exactamente el mismo, para decir can't. Si quieren ponerse muy piquis con la pronunciación y hacerla demasiado bien, recordemos que las consonantes en inglés tienen un sonido como de aire que no existe en español después de las consonantes. Así que no decimos simplemente ka, sino k. No solamente k, sino k, soltando un poco de aire como si hubiera una J después de la C. Can't. Right? Pequeño tip de pronunciación. Y a lo que íbamos con esto es que no se estresen por cómo pronunciarlo, porque si estamos hablando de manera fluida y rápida, ambas suenan exactamente igual. Así es, no se distingue si es afirmativa o negativa. Sí es importante tratar de pronunciar muy fuerte la T de al final de la versión negativa. Sin embargo, hablando muy rápido no se distingue y lo único que nos va a decir si es afirmativa o negativa en una conversación regular, si estamos escuchando a un gringo hablar, son dos cosas. Una, el contexto de la oración y en segundo lugar, el lenguaje corporal de la persona. Principalmente el contexto de la oración. No es secreto que la comunicación no es 100% verbal. De hecho, no es secreto que la comunicación es mínimamente verbal entre los humanos. Esto es una realidad que he aprendido en muchos contextos y de muchas formas diferentes, que lo que decimos es lo de menos. Lo importante es cómo lo decimos, y esto aplica incluso en contextos que tienen que ver con el uso del idioma. Lo que nos va a decir si una persona está utilizando can de forma afirmativa o negativa es, primero que nada, el contexto. En un 80%, vamos a ponerle un 70%, el contexto, es decir, de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Si alguien me dice, si le decimos a alguien, oye, ¿puedes venir a la fiesta mañana? Y nos dice, si le decimos a alguien, oye, ven a mi casa a beber mucho esta noche porque tengo una fiesta, y alguien nos dice, I can't, I have to go to work tomorrow. I can't, I have to work tomorrow. I can't, I have to go to work tomorrow. Si lo decimos muy rápido o si lo hablamos simplemente natural, no vamos a poder distinguir si dijo can o can't. Can o can't. No lo podemos distinguir en una conversación regular. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, pues porque nos está diciendo I have to work tomorrow. Usualmente eso es una excusa. Ese es el contexto de la oración. I have to work tomorrow. Tengo que trabajar mañana. Nadie nos va a decir, sí, claro que sí, tengo que trabajar mañana. Vamos a la fiesta. O sea, obviamente sí lo van a decir, pero no lo van a decir de esa forma. Yo soy una de las personas que sí lo diría. Pero si alguien nos está diciendo I can't, I have to go to work tomorrow, pues obviamente el contexto nos dice, el 70% de cómo vamos a saber si es can o cannot es con el contexto, y el otro 20%, ojo, todavía no llegamos a 100, el 20% de cómo vamos a saber es con el lenguaje corporal y el tono en el que dice las cosas. Alguien que está diciendo algo negativo empieza con, I can't, sonidos, tonos, movimientos
lenguaje corporal que nos dicen que es una frase negativa en lugar de una frase afirmativa. I can't, I have to go to work tomorrow. Y por último, el 10%, pues el tratar de entender, el tratar de escuchar si es can o cannot. Es el 10% de cómo vamos a saber si es afirmativa o negativa. Utilizando las 3 armas, vamos a estar completamente seguros de qué nos están diciendo y tener una comunicación efectiva. Pero recordemos no concentrar nuestros esfuerzos en tratar de entender con nuestros oídos qué están diciendo, porque, pues, como les digo, eso solamente representa el 10% de cómo saber qué está diciendo alguien. Por último, ya basta de paréntesis sobre el verbo can. El último uso del verbo can es para pedir permiso o para solicitar algo, y esto también lo hacemos en español, así que debe ser bastante fácil de entender. Por ejemplo, usualmente, como es para pedir permiso, vamos a empezar dando ejemplos de preguntas. Para pedir permiso o para hacer solicitudes amables, para solicitar algo de forma educada. Por ejemplo, can I go to the party? ¿Puedo ir a la fiesta? Can I go to the party? Can, nuestro verbo que nos hace indicar que esto es una pregunta, el pronombre, sujeto de la oración, y nuestro verbo principal, complemento de la oración. ¿Puedo ir a la fiesta? Can I go to the party? Solicitudes. ¿Puedes abrir la ventana? Can you open the window? ¿Puedes abrir la ventana? Así que con esta explicación se invalida el chiste que hacen muchas personas, por lo menos aquí en México, así de, oye, ¿puedo hacer esto? No sé, ¿puedes? Alguien te pregunta, ¿cómo si ese puedes o ese puedo significara tengo la habilidad de? Cuando poder no siempre significa tengo la habilidad de, sino tengo el permiso de, ¿saben? Entonces, gramaticalmente hablando, ese chiste es incorrecto. Así que puedes abrir la ventana. No te estoy diciendo que si tienes la habilidad, sino te estoy haciendo la solicitud de que lo hagas. Puedes pasarme esa pluma. Can you pass the pen? Puedes pasarme la sal. Can you pass the salt? Puedes abrir la ventana. Can you open the window? Oye, no sé, seguimos con el contexto de la fiesta. Alguien está en una fiesta y nos dicen, oye, ¿qué crees? ¿Ya vienen para acá? Sí, sí van a venir, siempre sí. Oye, ¿pueden pasar por unas cervezas? Can they pick up some beers? Estamos haciendo una solicitud amable. Pueden comprar unas cervezas o pueden pasar por unas cervezas. Como lo dije aquí, pick up es un verbo de 2 palabras que significa pasar a recoger. Can they pick up some beers? Pueden pasar por unas cervezas, pero ya lo podríamos sustituir por buy. Pueden comprar unas cervezas. Can they buy some beers? Las frases negativas o afirmativas pues serían como para dar las respuestas a estas preguntas. ¿Puedo ir a la fiesta? No puedes. You can't. No puedes. You can't. You can't. Y aquí podríamos aplicar el ejemplo de cuándo utilizar cannot, su forma más completa, y se utiliza para dar énfasis, para darle a entender algo a alguien de lo que estamos hablando de forma muy, muy enfática. Por ejemplo, aquí si le queremos dar a entender a alguien con mucha fuerza que no tiene el permiso, bien podríamos decir you cannot. You cannot. Esto usualmente se utiliza para negar algún permiso. No sé, lo podemos ver en situaciones de todo tipo. Maestra, ¿puedo ir al baño? Teacher, can I go to the bathroom? No puedes. You cannot. O you can't. Can you open the window? ¿Puedes abrir la ventana? I can. Sí puedo. I can. Can they pick up some beers? Sí pueden. They can. O, híjole, no pueden porque ya vienen llegando. They can't. They are almost here. They can't.
Y esos son pues básicamente los usos más comunes del verbo can. Ahora vamos a ver los usos del verbo could. Vamos a verlo súper rapidito porque tenemos que tener tiempo de practicar y además son muy relacionados con el verbo can. Primero, ahora el paréntesis sobre pronunciación lo vamos a poner al principio. En esta palabra siempre se los menciono que la letra L, la letra L en esta palabra es completamente silent, es decir, muda, es decir, no se pronuncia. El diptongo de la O y la U en este caso en específico se pronuncian como k. Y esta consonante, la consonante C o la consonante C en español, también tiene ese sonido aéreo del que tanto les hablo. Así que no suena solamente como una K, sino como una K, G. Así que imaginémonos que existe una J pequeña ahí o una H casi muda entre la K, el sonido de que se interpreta con este símbolo, y el sonido D. Así que si quisiéramos pronunciar esto de aquí, sería algo como could. Tratemos de no pronunciarlo como could o como could, simplemente como could. ¿Cuándo se utiliza could? Se utiliza en situaciones en las que podríamos utilizar también can, es intercambiable en algunos casos y en algunos casos no. Could, como les decía anteriormente, técnicamente hablando, es el pasado del verbo can, el pasado de poder. Pero únicamente se va a interpretar y usar como el pasado del verbo can cuando hablemos de habilidad, es decir, de saber hacer algo, de tener la habilidad de haber aprendido a hacer algo en el pasado. Es el único caso en el que can se puede interpretar realmente como el pasado de could. Es cuando en español decimos podía, de antes tenía la habilidad de hacer esto. Así que lo vamos a hacer cuando antes podía o antes sabía hacer esto. Muy común, el meme de yo podía hacer eso, pero me chingué la rodilla, ¿no? Ese ahí aplicaría completamente could. No sé, yo podía correr 1 hora. Yo podía correr 10 kilómetros. I could run 10 kilometers. Y usualmente vamos a ir acompañado de un segundo complemento de la oración para indicar que es algo en pasado, si es que nuestra frase por sí sola no lo tiene implícito. Cuando era joven. When I was young. Oh, no sé por qué escribí could incorrectamente. Vamos a corregirlo. Una O. I could run 10 kilometers when I was young. Podía correr 10 kilómetros cuando era joven o cuando estaba joven. I could run 10 kilometers when I was young. No sé, esto le pasó a mi mamá. Mi mamá me cuenta que ella aprendió a manejar en un automóvil estándar o manual, decimos en español, auto de cambios. Y ahora mi mamá me cuenta que ya no sabe, ya no puede, ya puro automático. Entonces yo podría decir, mi mamá sabía manejar estándar o mi mamá podía manejar estándar o manual. En otras partes del país decimos, yo soy del norte y utilizamos muchas palabras en inglés. Ella sabía manejar o ella sabía conducir manual. Bueno, pues aquí vamos a utilizar could, porque antes tenía la habilidad de, ella sabía, she could drive a standard vehicle. Ella podía o ella sabía manejar un auto manual. She could drive a standard vehicle. Esta es la única situación en la que vamos a utilizar could como pasado de can, cuando hablamos de habilidad. Sin embargo, cuando hablamos de posibilidad y de permisos o solicitudes, can y could son intercambiables, es decir, podemos utilizarlos de forma intercambiable porque significan lo mismo,
pero could es un poquito más formal. Y esto es extraño porque el inglés y el español funcionan muy diferente y en este caso en específico funcionan muy similar. Porque en español también, en estas dos situaciones, para pedir permiso y para hablar de posibilidades de que algo ocurra, también podemos intercambiar entre poder y entre podría. Por ejemplo, puede llover en la noche y podría llover en la noche, son lo mismo, pero estamos utilizando palabras diferentes. ¿Right? También esto es para posibilidad, como por ejemplo, bueno, puede llover en la noche o podría llover en la noche, ya vimos cómo se dice puede, ahora cómo se diría podría, pues podríamos decir it could rain bueno, esta noche. Puede llover en la noche, it can rain tonight. Podría llover en la noche, it could rain tonight. Right? It could rain tonight. It could. Otra posibilidad podría ser algo así como la tienda podría estar cerrada. The store could be closed. La tienda podría estar cerrada. The store could be closed, que es lo mismo que la tienda puede estar cerrada. The store can be closed. Y las situaciones en las que vamos a encontrar realmente una diferencia entre can y could a la hora de hablar de posibilidades o de permisos es realmente diferente. Lo único es que could suena un poquito más formal en algunos casos y sí, en situaciones muy específicas podríamos tener una variación en el significado de la frase, pero pues eso ya dependería 100% del contexto. Para hacerlo negativo, lo mismo, sigue siendo nuestro verbo auxiliar, así que solamente necesitamos agregar not después del verbo, así que sería could not. Podríamos decir could not si quisiéramos, o podríamos decir su contracción, que es couldn't, couldn't, couldn't. Por ejemplo, eso no podría pasar. That couldn't happen. That couldn't happen. Eso no podría pasar. That couldn't happen. Couldn't. No podría llover esta noche. It couldn't rain tonight. La tienda no podría estar cerrada. The store couldn't be closed. Y lo mismo para hacer preguntas, pues lo pasamos al principio. ¿Podría llover esta noche? Could it rain tonight? ¿La tienda podría estar cerrada? Could the store be closed? Could the store be closed? Could the store be closed? Y vaya, se utiliza exactamente igual que can para pedir permiso y aquí sí no hay variaciones en significado. La única diferencia es que suena un poquito más educado, más formal, más amable utilizar could en lugar de can. Lo mismo que en español. En lugar de decir, ¿puedes cerrar la ventana? Podríamos decir, ¿podría cerrar la ventana? Que es vaya lo mismo, nos consigue lo mismo, transmitimos la misma información, pero suena un poquito más amable. Could you close the window? ¿Podría cerrar la ventana? Could you close the window? ¿Podría hacer una llamada pidiendo permiso para yo utilizar mi teléfono y hacer una llamada? Could I make a call? ¿Podría hacer una llamada? Could I make a call? All right, ahora sí, vamos a tomarnos 5 minutitos de descanso por si quieren ir al baño, servirse un café. Mientras tanto, yo voy a reiniciar la reunión, voy a cerrarla, voy a volverles a mandar el link al grupo para ver si ya se soluciona lo del audio y podamos pasar directamente a la práctica de conversación y a responder cualquier pregunta que tengan. Nos vemos en 2-3 minutitos de descanso.